que el animal tiene conciencia, después vamos a tocar estos temas, o que el animal tiene personalidad. Si tiene personalidad es porque es persona, ¿no? Pero también es falaz, o que tiene alma inmortal. Entonces también eh, vienen las fábulas, perros que se van al cielo, todos los perros van al cielo. Bueno, aquí ya vamos a precisarlo. O quizá solamente podría resultar aquí una duda, ¿no? Al respecto de esto. Por ejemplo, digamos, los ángeles, ¿no? Los ángeles también son espirituales, ¿no? No tienen un cuerpo para poder exteriorizar su esencia espiritual de una manera sonora, digamos, ¿no? Auditiva, para que nosotros lo escuchemos, ¿no? Quizá algunas personas se podrían preguntar, pero por ejemplo, hay algunas revelaciones privadas, ¿no? Que son aceptadas, digamos, por la iglesia o que no están en contra o declaradas como heréticas o algo parecido, como por ejemplo que un alma del purgatorio se le ha presentado al Padre Pío y le ha agradecido, o de algún santo que se ha manifestado de alguna manera, que ha hablado, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que un ángel, lo tenemos en la Sagrada Escritura, por ejemplo, ¿no? El ángel habla con María, ¿no? O un alma de un santo pueda comunicarse de alguna manera con este mundo real si ya no tiene el cuerpo, ¿no? Hola queridos jóvenes, queridos hermanos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Por aquí les saluda el padre Byron. Les traigo una excelente noticia. Continuamos con la segunda parte de la exposición acerca del alma de nuestro querido sacerdote, Fray Claudio, que lo tenemos aquí con nosotros, y vamos a continuar entonces lo que ya hemos visto en esta primera entrega. Si no, pues aquí te va a salir ahora el video, ¿no? Para que puedas mirar la primera parte y así entiendas y te unas luego a toda la lógica que estamos siguiendo ahora en esta segunda parte. Entonces vamos a descubrir de una forma más detallada, más profunda, todo lo que tiene que ver con el alma, el estudio que ha hecho la Iglesia, la revelación del Señor al respecto de este misterio espiritual. Y que de paso pues se disiparán algunas dudas, inquietudes que han puesto en el primer video y que además han surgido de allí y que en el común del pueblo también se tiene, ¿no? Al respecto de las almas, lo que sucede con ellas. Si quieres saber todos los temas que trataremos, pues repito, puedes ir al primer video y allí explicamos al inicio de todo lo que estamos abordando. A continuación, entonces tenemos aquí junto a nosotros a Fray Claudio. Muy buenas, ¿cómo está? Buenos días, Padre Byron. Buenos días a todos los hermanos que nos acompañan en diferentes países del mundo, especialmente de América Latina. Vamos a seguir con este tema apasionante del alma, en general de la naturaleza humana, pero centrados en este tema imprescindible para los tiempos actuales, como es el alma humana. Excelente. Entonces continuamos, nos hace un pequeño recuento, Fray Claudio, dónde nos encontramos y sobre todo quizá en la época, porque hemos hecho un recorrido cronológico, y luego usted puede continuar. Con mucho gusto, hermanos. Recuerden que para entender bien esto, como ya lo dijo el padre Byron, hay que ver todos los videos, porque vamos a ir recorriendo concilio a concilio, desde el más antiguo hasta el más nuevo, todas las formulaciones dogmáticas que ha hecho la Iglesia Católica referentes al alma. Entonces, si usted solo ve un pedazo del video o solo ve uno de los videos, se va a llevar una idea incompleta. Recordemos que el tema del alma fue iluminado a partir de la reflexión que hizo la Iglesia en nuestro Señor Jesucristo, es decir, es a partir de la Cristología, el tratado de la teología que estudia a Jesucristo, y entonces Jesucristo es el Verbo encarnado, y la Iglesia empezó a iluminar qué es el hombre a partir de la reflexión sobre qué fue la encarnación, es decir, el Verbo, qué parte de la humanidad tomó, si tomó solo la carne del ser humano, si tomó solo el alma,
se tomó la carne y el alma. Si hay algo más a partir allá de la carne y el alma, entonces es la cristología la que ilumina la antropología. Y antropología es precisamente el tratado de la teología que estudia el ser humano, dentro del cual se encuentra el de ánima, que es el tratado específicamente sobre el alma. Entonces es Cristo, el Verbo encarnado, el que ilumina el misterio de nuestra humanidad. Hemos recorrido desde los primeros concilios y logramos llegar hasta el siglo XVIII. Hoy vamos a retomar la exposición a partir precisamente del siglo XIX. Aclarar que a veces las ideas que la Iglesia fue formulando sobre el alma, las fijaciones dogmáticas, no corresponden a un orden lógico, sino que la Iglesia fue iluminando las diferentes situaciones que se presentaban a nivel de reflexión, y casi todas relacionadas con herejías. Entonces aparecían pensadores que decían una idea que no le parecía a la Iglesia que fuera en concordancia con el depósito de la fe. Entonces esto obligaba a reunirse a los obispos y al Santo Padre para reflexionar los datos revelados, la santa tradición, y dar una palabra autorizada sobre lo que estaba planteando el hereje en el momento. En este sentido, los herejes, es decir, los que dijeron cosas en contra de la fe, le prestaron también un servicio a la verdad. ¿Por qué? Porque hicieron pensar a la Iglesia e hicieron que la Iglesia formulara y fijara dogmas. Entonces esto se fue acumulando con el tiempo, y así se creó pues la enseñanza dogmática sobre el ser humano, en específico sobre el alma. Quizás al final, cuando ya veamos todos los concilios, sí vamos a poder dar un mega resumen que contenga todas las posturas principales dogmáticas sobre el ser humano. Y teniendo esto bien claro, pues ahí sí podemos iluminar las nuevas realidades que se están presentando. La revelación pública está cerrada ya, no debemos esperar más revelaciones públicas. Sin embargo, a partir de la revelación pública, podemos iluminar nuevas situaciones como las que ya presentamos en el primer video. Hablamos, nos íbamos a preguntar sobre la reencarnación, sobre la posibilidad de que un alma posea a una persona, o que una persona tenga almas múltiples simultáneamente, o la posibilidad de hablar con almas de espíritus o espíritus humanos desencarnados. También las postrimerías, qué le pasa al alma después de la muerte. Y todo esto lo vamos a poder iluminar. Algunas cosas porque ya están fijadas, ya están claramente puestas en los dogmas, y otras porque vamos a poder hacer aplicaciones de los principios ya fijados en situaciones nuevas que se están presentando. Entonces, Padre Byron, si usted quiere, nos lanzamos a la aventura. Así es, yo tengo aquí ya mi ventanita de Word y usted va a ir dando los datos y todo, y yo también como muy atento haciendo las anotaciones. También les invitamos a las personas que quisieran tener todo esto bien apuntado, pues que consigan un esfero, un lapicero, un lugar donde, un papelito donde anotar, y pues comenzamos. Le escuchamos, Fray Claudio. Siempre aclarar que la fuente principal que vamos a usar es el Enchiridium Symbolorum, lo que le llamamos popularmente como Denzinger, que es el nombre del autor que recopiló todas estas enseñanzas dogmáticas. Y el que quiere consultar, pues vamos a ir dando los numerales del Denzinger. Ahora, dentro de cada numeral hay cantidad de citaciones bíblicas y cantidad de citaciones de padres de la iglesia, que no vamos a dar por motivos de no alargar demasiado el video, pero que todos entiendan que lo que está detrás de esta exposición no es la opinión personal del padre Byron ni la mía, sino es el depósito de la fe, es decir, la Sagrada Escritura, la Santa Tradición y el Magisterio. Y todo esto es enseñanza oficial y dogmática, es decir, ya está fijada
y es vinculante para todo aquel que profese la fe católica. Entonces nos quedamos en el siglo XIX, como ya apunté, y vamos a ir al Denzinger en el numeral 2766. 2766, y nos vamos a ir con el Papa Gregorio XVI, sobre la tesis que deben ser suscritas por Luis Eugene Breton por mandato de la Sagrada Congregación de los Obispos y para los institutos religiosos. Esta tesis esta congregación fue redactada el 26 de abril del año 1844, siglo XIX, y así dice la formulación dogmática. Dice que la sola razón no puede demostrar la espiritualidad del alma y la inmortalidad del alma. Esto es pues, bastante importante. En algún momento los pensadores llegaron a creer que se podía llegar con el solo ejercicio racional, a demostrar que el alma es espiritual y que el alma es inmortal. Pero la Iglesia hace una precisación y una corrección y dice que a estos dos datos no se puede llegar con la sola reflexión humana. ¿Por qué? Porque acuérdense que la reflexión humana versa sobre los objetos empíricos, es decir, aquello que podemos medir con los cinco sentidos y que por los cinco sentidos se procesan en la mente, en el intelecto. En cambio, el asunto del espíritu es metaempírico, es metasensorial. Es decir, nosotros no podemos ver el mundo de los espíritus, precisamente porque son pneuma, son espíritu, no son materia. Entonces no podemos probar ni racionalmente ni científicamente que el alma es espiritual. Tampoco que es inmortal. ¿Por qué? Porque la cualidad de la mortalidad se da en los seres materiales y en los seres temporales. En cambio, la inmortalidad es metatemporal, es decir, más allá de lo temporal, y metamaterial, más allá de la materia. Entonces, a estos dos datos, la espiritualidad del alma y la inmortalidad del alma, llegamos únicamente por la revelación, porque Jesucristo nos lo reveló, que lo sabemos. Ahora, sabiéndolo, ahí sí podemos usar la razón para reflexionar sobre el dato revelado. Es por eso que siempre la Iglesia va a decir que en el orden de importancia y en el orden de las cosas, es primero la revelación y después el pensamiento. Es primero la teología y después la filosofía. Por eso le va a llamar a la filosofía esclava de la revelación. Ancilla teologia, le va a decir en latín, es decir, esclava de la teología. Nunca en la iglesia vamos a poner en primer lugar la filosofía y la reflexión humana. No, siempre en primer lugar va a estar el dato revelado que lo tenemos en el depósito de la fe. Sagrada Escritura, tradición y magisterio. Entonces, esta es la precisación. Seguimos adelante y ahora vamos a pasar siempre en el siglo XIX al Papa Pío IX. Específicamente en un breve es un escrito corto que se llama Eximiam Tuam, escrito al arzobispo de Colonia en el año 1857. 15 de junio de 1857, y que se trataba sobre los errores de un pensador que se llamaba Antoine Gunther. Esto lo encontramos en el Denzinger 2828, 2828 o 2828. Entonces, así dice la formulación del Papa Pío IX. Sabemos que en los mismos libros, en los libros de este pensador, Antoine Gunther, se hiere el sentir de la enseñanza católica acerca del hombre, el cual de tal modo se compone únicamente de cuerpo y alma,
que el alma, que es racional, es por sí misma verdadera e inmediata forma del cuerpo. Entonces, este autor parece que negaba ya cosas que se habían fijado dogmáticamente, ya las hemos estudiado. Entonces, la iglesia aquí vuelve a repetir concilios, pero agrega dos conceptos nuevos. Y nos dice que la composición del ser humano es única, únicamente cuerpo y alma. Y con esta palabra importante, pues se elimina que en el futuro alguien diga que hay otro elemento nuevo además del cuerpo y del alma. Entonces se cierra dogmáticamente eh, la definición de qué es el ser humano. Es compuesto de cuerpo y alma únicamente. Y número dos, también agrega algo importantísimo que dice que el alma, que es racional, es por sí verdadera forma del cuerpo, pero agrega también inmediata. Es decir, que entre el alma y el cuerpo está también en complemento con lo que ya se afirmó antes, con lo que solo hay una única composición de dos elementos, pero ahora se agrega también que es inmediata, es decir, que no hay lapso temporal entre la comunicación que hay entre el alma y el cuerpo, ni tampoco un lapso espacial, ni tampoco nada que sirva de intermediación entre el cuerpo y el alma, sino que la relación es directa. Esto es lo que significa inmediata, que viene del prefijo latino im, que significa sin, y medius, es decir, sin mediación. Y se refiere tanto al tiempo, al espacio, como a intermediarios o a terceros que puedan intermediar entre dos entes. Entonces, esto también es importante porque entonces nada se puede meter, ni temporal, ni espacial, ni en cuanto a intermediación entre el alma y el cuerpo. Estas precisaciones después nos van a servir grandemente para pensar sobre estos desafíos que nos proponen hoy la nueva era y el neopaganismo en el que estamos viviendo, especialmente en América Latina. No sé, padre, si quiere comentar algo, quiere que precisemos más algo de estos dos eh, Este, concilios o pienso que fijaciones. está muy bien, ¿no? Lo primero, lo que la razón sola no puede demostrar la existencia de un alma espiritual e inmortal, lo tenemos por revelación, ¿no? Y segundo, pues la inmediatez de el alma racional, que es por sí misma verdadera forma del cuerpo, ¿no? Y juntamente con esta composición que también veíamos la vez pasada, ¿no? Que es el ser humano está compuesto por justamente el cuerpo y el alma. No sé, quizá una inquietud que podría suscitarse aquí es qué papel o de qué manera se puede entender lo que se suele decir cuerpo, alma y espíritu, en el sentido del espíritu. No sé si lo tratamos después o de paso puede comentar algo. Hay un concilio dedicado solo al tema del espíritu, pero lo podemos ya anticipar porque veo que también es una de las cuestionantes más grandes entre los hermanos que han eh, pedido precisaciones en el chat, debajo de los videos publicados. Bueno, es cierto que la iglesia y la tradición a veces meten también el concepto del espíritu, pero va a decir uno de los concilios, que lo vamos a mencionar más adelante, que esta palabra espíritu no es que está metiendo una dualidad en el alma, que la composición del ser humano es únicamente eh, eh, cuerpo y alma, pero hablar de espíritu es hablar de una de las categorías del alma. El alma es espiritual, el alma es neumática, así como el cuerpo es púlico, ulei en griego antiguo significa materia, el alma es neuma, es espíritu, entonces es de cualidad espiritual. Ahora, después también la Santa Tradición y especialmente la Biblia le va a dar aproximadamente 9 connotaciones diferentes bajo el concepto de espíritu, que no las voy a adelantar, sino que en su momento las vamos a ver. Pero que quede claro, entonces la composición del ser humano únicamente es
cuerpo y alma. Y el espíritu se refiere al alma. El alma es neumática o espiritual. Y después vamos a precisar bien todos los elementos que significan por qué decimos que también tenemos espíritu o que el alma es espiritual. Cuando hablamos de espíritu no estamos hablando de otra cosa diferente al alma, sino de la misma alma que es en sí misma espiritual o neumática. Muy bien, sí. Seguimos adelante entonces, queridos hermanos, y siempre en el siglo XIX, también con el mismo Papa, el Papa Pío IX, nos da ahora una precisación todavía más profunda y más hermosa. Aquí estamos hablando de una carta apostólica Dolore Haut Mediocri. La encontramos en el Denzinger en el 2833, 2833 o 2833. Esto se publicó el 30 de abril del 1860 y es una carta apostólica al obispo Johann Balzer, obispo de Breslau o Breslau, no sé exactamente cómo se pronuncia. Dice así la formulación dogmática. Se ha mostrado que Balzer, el obispo en cuestión, después de haber llevado toda la controversia a la cuestión de saber si el cuerpo posee un principio de vida que le es propio, distinto en sí mismo del alma racional, se ha elevado a una tal temeridad que ha calificado de herética la posición opuesta y que ha demostrado con muchas palabras que como tal debe ser considerada. Esto no podemos no desaprobarlo con fuerza, considerando que esta opinión que pone en el hombre un único principio de vida, es decir, el alma racional, por el cual el cuerpo también recibe el movimiento, la vida y las sensaciones, en la Iglesia es común y que la mayoría de los doctores, y sobre todo los más aprobados, la consideran tan unida con el dogma de la Iglesia. En palabras más sencillas, este obispo pretendió que aparte de lo que llamamos alma, había algo más, es decir, otro principio vital, aparte del alma. Entonces aquí la iglesia fija que el alma es único principio vital y esto es importantísimo. En latín lo pone hermosamente unum vitae principium. Y esto es ya muy importante, Padre Byron, porque nos está diciendo el concilio que en una persona no puede haber dos principios vitales. Y aquí ya desaloja muchas cuestionantes. Por ejemplo, el de la posesión. ¿Puede un alma ajena poseerme mientras yo tenga mi propia alma? Entonces el concilio está diciendo es imposible que existan dos principios vitales simultáneos. Uno, porque no se puede, hay unión sustancial entre el cuerpo y mi alma. Entonces, el alma de otra persona, uno, eh, tiene su propio principio corporal. Y dos, no me puede invadir a tal punto que en algún momento yo temporalmente o establemente tenga simultáneamente dos principios vitales. Entonces esto es metafísicamente imposible, es contradictorio pensar en que el principio vital de otra persona me invada, aunque sea temporal. También aquí tenemos otras precisaciones muy hermosas. Nos dice que no solo el alma es única y único principio vital, sino que también es eh, a través del cual el cuerpo recibe movimiento, vida y sensaciones. Entonces aquí ya nos está precisando tres de las acciones, entre comillas, que produce el alma en el cuerpo. Nos está diciendo el concilio que una de las primeras acciones es el movimiento, en griego la kínesis. Esto es evidente. Todo lo hemos visto a nivel práctico cuando se nos muere un pariente, un ser querido, apenas la persona expira, es decir, apenas entrega el alma, entonces cesa todo movimiento en su parte úlica, es decir, en el cuerpo.
Número dos, también es el principio vital biológico. A esto la teología y la Sagrada Escritura le llama en griego bios. Y aquí tenemos el concepto en español, biología, biológico. Es principio biológico, es decir, es lo que le da vida al cuerpo. Igual cuando una persona expira, apenas entregó el alma o el espíritu, pues la vida abandona el cuerpo y el cuerpo queda como materia inerte y queda tan inerte que en pocas horas lo tenemos que enterrar porque ya empieza el proceso de corrupción y de putrefacción, que ya el cuerpo está sin el principio vital. Y finalmente, también es principio de sensaciones. La palabra importante también la tenemos en español, se dice estesis. De ahí viene la palabra anestesia. Anestesis significa sin sensación, porque cuando nos ponen una inyección de anestesia nos quita la sensibilidad. Bueno, es el alma la que a través de los sentidos nos da a nosotros como seres humanos la posibilidad de tener sensación, es decir, de sentir, y esto tiene que ver con los cinco sentidos. Aquí entender que el alma es el principio número uno, de movimiento, número dos, de vida y número tres, de sensación. Ahora, en el complemento alma y cuerpo, aquí entendemos que un alma no puede tener sensación si no es en un cuerpo y en un cuerpo con sentidos. Y es por eso que hay unión sustancial. Entonces es a través de los sentidos que el alma puede eh, tomar las imágenes de los sentidos, pasarla a la parte intelectual y en el intelecto se elaboran las ideas, las impresiones que han dejado esos sentidos. Pero todo esto se da en el alma. Entonces, kinesis, bios y stesis, tres principios o acciones que son anímicas, es decir, del alma, en relación al cuerpo. Como es un punto importante, no sé, padre, si desea alguna aclaración o tiene alguna pregunta. No, está muy claro, en verdad. Sí, básicamente eso es también interesante que las personas la noten, ¿no? El alma como único principio del ser humano y a través del alma, pues lo experimentamos en nuestra propia carne, ¿no? Sensaciones, el movimiento propio del ser humano, ¿no? Y también ese principio vital que hace que el cuerpo biológicamente, pues, tenga una, una existencia que tiene justamente, eh, aunque redunde, ¿no? Vitalidad, ¿no? Que no es un ser inerte, ¿no? Sino que como una roca o algo parecido, sino que somos esto que experimentamos y que llamamos vida, ¿no? Así es, padre, aquí también ya nos da para extrapolar y adelantarnos a conclusiones. Eh, Pongámonos en la hipótesis de que yo quiero hablar con un alma, pero el alma con la que yo pretendo hablar está sin su cuerpo, del cual es principio vital, principio de movimiento y principio de sensibilidad. Entonces, ¿cómo se me va a manifestar verbalmente un alma sin su cuerpo, si no tiene cuerpo? ¿Cómo va a sentir un alma si no tiene su cuerpo y no está conectada a sus sentidos, a los sentidos que anima? Entonces, esto excede las potencialidades del alma sola. Después vamos a ver que el alma tiene potencias espirituales y que el cuerpo tiene potencias únicas y que cuando hay unión completa entre ambas, es que el ser humano como un todo se realiza, pero después de la muerte el alma eh, queda carente del cuerpo y por lo tanto el ser humano queda limitado y el alma queda limitada únicamente a sus potencias espirituales, dado que no tiene en ese lapso, entre comillas, temporal, el cuerpo al que anima. Entonces, técnicamente no se puede hablar con un alma a nivel fisiológico, físico,
Tampoco puede decir un alma que el alma siente o percibe, dado que no tiene el cuerpo al que anima y los sentidos de ese cuerpo. Entonces, la subsistencia del alma después de la muerte es un dato dogmático, como lo vamos a ver, pero las potencias que quedan vigentes en el alma después de la muerte son limitadas, limitadas precisamente porque le hace falta, por decirlo así, la mitad de su ser, que es el cuerpo. Alma y cuerpo son juntas la sustancia humana. Entonces, solo el alma no es un ser humano. Es un ser humano en unión siempre con el cuerpo. Entonces, aquí también hay ya definiciones dogmáticas y metafísicas que van cerrando cada vez más todas estas ideas que polulan por nuestras calles y nuestros pueblos. Seguimos adelante, padre, ¿le parece? Sí, muy bien. O quizá solamente podría resultar aquí una duda, ¿no? Al respecto de esto. Por ejemplo, digamos, los ángeles, ¿no? Los ángeles también son espirituales, ¿no? No tienen un cuerpo para poder exteriorizar su esencia espiritual de una manera sonora, digamos, ¿no? Auditiva, para que nosotros lo escuchemos, ¿no? Quizá algunas personas se podrían preguntar, pero por ejemplo, hay algunas revelaciones privadas, ¿no? Que son aceptadas, digamos, por la iglesia o que no están en contra o declaradas como heréticas o algo parecido, como por ejemplo que un alma del purgatorio se le ha presentado al Padre Pío y le ha agradecido, o de algún santo que se ha manifestado de alguna manera, que ha hablado, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que un ángel, lo tenemos en la Sagrada Escritura, por ejemplo, ¿no? El ángel habla con María, ¿no? O un alma de un santo pueda comunicarse de alguna manera con este mundo real si ya no tiene el cuerpo, ¿no? Entonces quizá ahí entraría el sentido también del misterio y de la potencialidad de Dios. No sé, ¿qué podría usted mencionar allí? Bueno, empezando, si vamos parte por parte, el ángel es una sustancia eh, completa, completa porque es un ente, es un ser en sí mismo y es una sustancia simple. Entonces, por la naturaleza que le dio Dios, es incorpóreo. Entonces es forma espiritual creada. Entonces tiene el ángel solo tiene forma, no tiene materia, pero subsiste y es sustancia completa únicamente con su forma. Entonces, si es un ser completo, en comparación el ángel con el alma, mientras que el ángel es un ser completo, el alma sola no es un ser completo. Es solo una parte de un ser, del ser que llamamos humano. Y solo podemos hablar del ser humano en la unión cuerpo y alma. Entonces, lo que sí es posible comunicarse para, estamos hablando en términos ordinarios y por potestad metafísica, natural, lo que es posible para el ángel, porque es un ser completo, es imposible naturalmente para el alma, porque el alma está incompleta sin el cuerpo. Esto es lo primero. Número dos, la forma de comunicarse ordinaria de los ángeles es vía especies intelectivas o intelectuales. Entonces, en los ángeles la comunicación se llama noética, es racional. O sea, son ideas directamente eh, comunicadas de nus a nus, de una inteligencia a otra inteligencia. Entonces, es una comunicación más perfecta. Ellos no necesitan del ejercicio de la palabra para comunicarse entre ellos. Y atención, cuando por permiso divino, aquí ya estamos entrando en la esfera de lo milagroso, acuérdense que los ángeles ya pasaron una prueba moral y hay dos tipos de ángeles, los que ya están fijados en la caridad y en la gloria, y los que quedaron fuera de la caridad y de la gloria. Entonces, los que ya están fijados en la gloria y ya están en el cuerpo místico de Cristo y en el cielo, si Dios se los permite, porque están totalmente subordinados y obedientes
a la Santísima Trinidad, se pueden comunicar con los hombres. Ahora, ¿cómo se comunican? Hay de muchas formas y aquí no nos podríamos meter en fenomenología de las revelaciones privadas. Es otro tema importantísimo, pero se pueden comunicar directamente a la mente del ser humano con el permiso de Dios. Se pueden comunicar también trámite los sentidos internos, se pueden comunicar trámite también los sentidos externos. Dios les puede permitir tomar cierta corporeidad o cierta apariencia, cierta sonoridad, de manera que nosotros los escuchemos o los veamos como si estuviéramos viendo un ser material que tiene materia y que provoca sonido, es decir, ondas en el aire. Entonces, esto no se escapa de la naturaleza angelical. Hay un principio metafísico, padre, que dice que el que puede lo más, puede lo menos. Entonces, en el orden ontológico, si el ángel es superior, aunque sea incorpóreo, no está fuera de sí comunicarse por permiso divino especial con los seres corpóreos. Entonces, si es posible que el ángel se comunique de manera corpórea, de manera sensitiva externa, de manera de los sentidos internos y de manera con especies inteligibles, es decir, directo a nuestro cerebro. Todo únicamente por permisión divina. Ya ellos no pueden actuar solos e independientes, solo actúan bajo el mandato de Dios. Ahora, pasando al alma, el alma no tiene esa potencialidad natural. Pero atención, también los que están fijados en la caridad, es decir, los que están en purga, almas en purga, o los que están ya en la gloria, almas en gloria. Porque acuérdense que los hermanos que ya triunfaron y que están en la gloria en este momento, están participando ya del cielo, pero solo con alma. Están esperando la resurrección de los hijos de Dios. Entonces, el alma, vamos a verlo después en uno de los concilios, post-mortem, conserva varias potencialidades. Entonces, hay algunas potencialidades que tienen intelectuales y que si Dios lo permite, también pueden manifestarse a los vivos. De hecho, no es imposible y también es dogmático y está dentro de la tradición cristiana la posibilidad de comunicación de almas en purga de seres humanos en virtud del vínculo de caridad que une a los que estamos peregrinando, a los que están purgando y a los que están en gloria. Si esto es posible para un alma en purga que está imperfectamente purificada y que todavía no participa plenamente de la gloria, ¿cuánto más para un santo? Aunque su participación en la gloria sea de alma, anímica. Ahora, esto es con el permiso divino. Y casi siempre cuando hay revelaciones de santos o revelaciones de almas en purga, ahí sí las posibilidades de comunicación son menores. Casi siempre son o directa a la mente o directa a los sentidos internos. Que yo tenga constancia, no conozco fenómenos de orden sensible externo que tengan que ver con almas del purgatorio o con santos. Casi siempre los fenómenos de revelación, como les digo, son o intelectuales o de sentidos internos. Pero atención, si Dios lo permite, para Dios todo es posible y Dios quiere que haya cierta fisicidad o apariencia física en la comunicación de un alma en purga o de un alma en gloria, pues para Dios nada no es imposible. Ahora, aquí tenemos que cortar mucha tela porque este tipo de comunicaciones son muy extraordinarias y normalmente Dios las permite a cristianos de alto nivel moral y espiritual, es decir, a personas que ya están en lo que se llama la C o la vía mística o la vía unitiva de la vida cristiana. Personas que ya se han purificado, que han sido iluminadas y que Dios les permite este tipo de fenómenos místicos. Es decir, que ordinariamente
Dios no permite ni que los ángeles, ni que las almas en purga, ni que los santos se comuniquen con cualquiera, porque también hay en nuestros pueblos un montón de personas que dicen recibir o teorizan estar recibiendo comunicaciones de almas en pena. Entonces aquí hay que tener mucho, almas del purgatorio o almas en pena, sí, también a veces dicen esto, aquí hay que tener mucho cuidado. Y cuando yo experimento fenómenos extraños de orden espiritual, no tengo que apresurarme y decir es un alma en pena, porque hay que discernir, porque después, como lo vamos a ver al final, hay muchos engaños en este ámbito. Con esto quiero decir que en la práctica hay muchos fenómenos del espíritu y se verifican muchos fenómenos reales del mundo espiritual. Donde cometemos un error es en juzgar a la carrera sin preparación qué son y de dónde provienen estos fenómenos, porque muchos de ustedes me podrán decir, padre, es que yo vi algo como una figura blanca o una sombra negra. Sí, pero ¿qué es eso? Padre, es que algo inteligente se comunicó conmigo. Sí, pero ¿qué es? ¿De dónde viene? No corras diciendo que es un santo el que se comunicó contigo, o un ángel, o un alma en pena, porque puede ser totalmente otra cosa. En otras palabras, aquí no estamos negando que existen fenómenos anormales de orden espiritual. Lo que tenemos que hacer es discernir, ir con mucha prudencia, porque no todo lo que brilla es oro. Entonces no podemos de primas a primeras ponerle una etiqueta. ¿Fue un ángel, fue un santo o fue un alma del purgatorio? Porque atención, hermano, hermana, pudo haber sido, y te lo digo frontalmente y con toda honestidad, con experiencia, pudo haber sido un demonio. No sé si es suficiente, Muy padre. claro y es una pregunta muy frecuente, muy común. Qué bueno que podemos aclararlo, ¿no? Aún tenemos unos 15, 20 minutitos solamente, padre. Vamos a avanzar lo que Bien, la podamos, iglesia no niega la posibilidad de las revelaciones privadas, por pero sí supuesto. pide alto. Hay que examinar la etiología, es decir, de a dónde proviene, si es de fuente sobrenatural, si es de fuente preternatural o si es de fuente natural. Es decir, si es algo causado por el orden nuestro, biológico, físico, psicológico, psiquiátrico, si es causado por demonios o si es causado por almas, ángeles o el mismo Dios. Entonces no se puede correr. Ok, vamos adelante, Padre. Entonces pasamos eh, a Pío 11. Perdón, ya se me movió aquí la exposición, un momentito. No, seguimos con Pío 9 todavía. Y aquí entramos en el Concilio Vaticano I, que es el Concilio Ecuménico número 20. Y se celebró en el año 1870 y vamos a hablar específicamente de la Constitución Dogmática Dei Filius sobre la fe católica. Lo encontramos en el Denzinger en el 3002 o en el 3002 o 3002, como les sirva más la numeración. Entonces dice así la formulación del acto de la creación en sí misma y en oposición a los errores modernos del efecto de la creación. Este solo verdadero Dios, por su bondad y virtud omnipotente, no para aumentar su bienaventuranza ni para adquirirla, sino para manifestar su perfección por los bienes que reparte a las criaturas, con libérrimo designio, juntamente desde el principio del tiempo, creó de la nada a una y otra criatura, la espiritual y la corporal, esto es, la angélica, la mundana y luego la humana, como común constituida de espíritu y cuerpo. Entonces, aparentemente el concilio no está diciendo nada nuevo, pero sí está diciendo algo importantísimo. Está diciendo que la creación de los seres, los compuestos, que somos los seres humanos, animales, las plantas y la materia, y también los seres simples,
son los seres intermedios que popularmente llamamos ángeles, es decir, que la creación de todo lo visible y lo invisible responde, número uno, a la libertad absoluta de Dios. Dios nos creó porque así le pareció bien. Él es libérrimo, es decir, absolutamente libre y no está condicionado por nada ni por nadie. Número dos, también esto no lo hizo para completar algo que le hiciera falta, porque Dios es completo y perfecto en sí mismo. Entonces la creación no es para autocompletarse o completar nada, sino es un acto libre. Y obviamente como acto libre nos hizo de níquilo, es decir, de la nada, es decir, que antes de crear el universo, los seres visibles e invisibles, no había ningún principio material, ni tampoco ningún principio temporal. Por eso, cuando él creó los entes simples y los entes compuestos, entonces creó los entes materiales y junto con los entes materiales que son los compuestos, también creó el tiempo. El tiempo es también creatural, es decir, parte de las criaturas antes de la creación de los entes compuestos no existía el tiempo. Ahora bien, también dice que esta constitución de los seres humanos, de los entes compuestos, que es espíritu y cuerpo, es una constitución común. Y esto aquí es importantísimo. En latín dice communem ex spiritu et corpore constitutam. Común significa que es universal a todos los seres humanos, que no existen seres humanos que tengan una constitución diferente, sino que la constitución de alma y cuerpo es universal para toda la especie humana. Porque de repente alguien puede decir que hay diferentes especies de seres humanos, y que solo algunos tienen esta constitución y otros que tienen otra diferente. No, la constitución es una y única para todos los seres humanos. Y todos fuimos creados de la nada, no de la sustancia divina y no de ningún otro principio existente o preexistente, no, de la nada. No había ni materia ni tiempo antes de que Dios tuviera la voluntad sumamente libre de crearnos. Seguimos adelante con uno más para agotar el tiempo de la exposición de hoy. Y ahora sí, vamos a Pío XI, ya estamos en el siglo XX, con la encíclica Divini Redemptoris sobre el comunismo ateo. Lo encontramos en el Denzinger 3771, 3771 o 3771. Dice así la formulación: el hombre tiene un alma espiritual e inmortal. Es una persona dotada admirablemente por el Creador con dones de cuerpo y de espíritu. Es en realidad un verdadero microcosmos, como decían los antiguos, un pequeño mundo que supera extraordinariamente el valor a todo el inmenso mundo inanimado. Okay, aquí hay cosas importantes, ¿verdad? Entonces, nos está diciendo la carta encíclica que el alma es espiritual, precisamente la pregunta que hacía usted, padre Byron. El alma es neumática. El cuerpo es úlico, material, el alma es neumática. Y como tiene esta cualidad espiritual, es inmortal. En griego se dice atánatos, es decir, tiene un inicio, pero en cuanto a su fin, eh, por creación, no conoce el fin, no tiene muerte, es atánatos, sin muerte, es inmortal. Entonces tenemos un principio que es que se corrompe, que es el único, y tenemos otro principio que es espiritual, que es el alma, que es atánatos, que es inmortal. Por eso, cuando nos morimos, el cuerpo se corrompe, y cuando se corrompe en la tumba o en la incineración o en el túmulo funerario, hay un cambio sustancial, mientras que el alma permanece
igual. ¿Por qué? Porque es inmortal, es incorruptible, porque así la hizo Dios, porque es precisamente un principio neumático, es decir, no material. Aquí ya tenemos uno de los significados de espiritual. Lo espiritual se presenta como diferente a lo somático. El soma es el cuerpo, el soma es único, el material, y todo lo que es corporal y material se corrompe. En cambio, el alma es espiritual, es decir, es inmaterial y por lo tanto no conoce corrupción, no conoce fin, no conoce la muerte. Como dice el concilio, es inmortal. Ahora nos dice hermosamente que nosotros somos un microcosmos, es decir, un resumen en pequeñito de toda la creación. Padre, y esto es hermosísimo, porque tenemos algo que compartimos con los ángeles, las criaturas más altas en cuanto a ontología de Dios, que es el alma espiritual. Y también compartimos con el mundo material, que también no es toda nuestra parte corporal única. Entonces, en el ser humano hay un resumen de todo el cosmos, de la parte espiritual y de la parte material, de la parte neumática, de la parte única. Por eso es que el hombre desde el libro del Génesis está puesto como la criatura más perfecta de Dios y favorita de Dios. No nos hemos metido a hablar todavía de otros conceptos del espíritu, como de la imagen de Dios, la semejanza divina, que esto aumenta todavía ese puesto eh, preeminente que tiene el ser humano, porque dice que el alma que tenemos nos hace estar muy por encima de todo el universo inanimado. Somos una criatura extraordinaria. Si nos contempláramos a nosotros mismos en la perfección que Dios nos dio, aún todas nuestras debilidades y pecados, terminaríamos alabando a Dios, porque tenemos tantas cosas hermosas que son un reflejo del amor de Dios en nosotros. Entonces, repito, tenemos un alma espiritual e inmortal, somos un microcosmos, un mundo pequeño, un resumen de todo el cosmos, y como tales superamos extraordinariamente en valor a todo el inmenso mundo inanimado. Esto es importante, padre, por ejemplo, a la hora de pensar hoy en la hominización de los animales. Por ejemplo, hay gente que no quiere tener hijos y que se consigue un perro y un gato. Y ustedes saben que los franciscanos somos patronos de la ecología y amamos y cuidamos los animalitos. Pero, atención, nunca le podemos dar la cualidad humana a un animal, diciendo que es mi bebé o que es mi hijo, es mi perrihijo o mi perrigato o mi nieto. No, es mi mascota. Y tampoco le podemos dar un trato como si fuera un ser humano o mejor que un ser humano, porque ya me he topado con familias que tratan a su mascota con una dignidad, con cuidados médicos, psicológicos. Ahora hasta se acaba de abrir aquí en Costa Rica un cementerio para perros y gatos, pero sales a la calle y en tu misma puerta, en la puerta de tu casa tienes a un hermano, a un ser humano indigente que no tiene ni lo mínimo para comer y para vestir. Tu perro vive mejor que ese hermano que tienes en la puerta de la casa. Esto es posible. O por ahí también hay unas corrientes que siguen las olas progresistas y que están pidiendo que se deje de consumir carne y que equiparan a los animales al ser humano y que están presentando la muerte de los animales como un genocidio, que están hablando de derechos de los animales, pero como si fueran humanos, bajando el ser humano al nivel de un animal o poniendo el animal a nivel del ser humano y diciendo grandes falacias como que el animal tiene conciencia, después vamos a tocar estos temas, o que el animal tiene personalidad. Si tiene personalidad es porque es persona, ¿no? Pero también es falaz, o que tiene alma inmortal. Entonces también vienen las fábulas, perros que se van al cielo.
todos los perros van al cielo. Bueno, aquí ya vamos a precisarlo. Ya que hablamos del alma inmortal, solo el alma humana es inmortal, precisamente porque nuestra alma es racional. El alma de los animales, que es sensitiva, y el alma de los vegetales, que es vegetativa, no es inmortal. Es decir, muere el perro y muere el alma, muere la planta y muere el alma o principio vital de la planta. Entonces, espero no romperle el corazón a algunos que hayan visto la fábula de todos los perros se van al cielo. No, Yo, los perros no se van al cielo. ya, Vamos a ya hablar después les, de esto. La creación entera participa de la redención, pero el estado de gloria es únicamente para los hijos de Dios, es decir, para seres humanos y para ángeles. No hay glorificación de los perros, aunque toda la creación participe de la redención cósmica hecha por Jesucristo. sí, lo que decía era que ya les rompí el corazón yo hace algún tiempo, subiendo un video sobre eso también, ¿no? Sobre que supuestamente van al cielo, ¿no? Y la conclusión era que teológica, tradicional y filosóficamente es incoherente, ¿no? Por lo menos así hay que Incoherente. decirlo para que eh, se tenga claridad sobre esto y que aquellos que intentan como buscar una forma por aquí, por acá, ¿no? Que lo hagan justamente, a ver, con la teología, con la filosofía y la tradición, si es que tiene algún sustento, pues y sencillamente no lo hay, ¿no? Aquí Eh, detrás de esto hay afanes políticos, ¿verdad? De despoblación, bajar el número de población y de eliminación de la fecundidad. Entonces, claro, es muy apto promover parejas que no quieran tener hijos y entonces que adopten un animal. ¿Por qué? Porque esto baja los niveles de población, que es lo que necesitan los nuevos sistemas económicos del mundo. Pero, atención, no podemos hominizar los animales. Ahora, esto no quiere decir que tampoco vamos a maltratar a los animales. Estamos en contra de todo maltrato y ciertamente hay una ética cristiana de la ecología, pero situando cada ser en su justo puesto, porque también vamos a hablar al final un poco de esos temas. Detrás de todo esto viene el transhumanismo. Si yo lo bajo el ser humano a un animal o el animal lo subo al nivel del ser humano, entonces el ser humano se convierte en una especie más que después puede ser manipulada genéticamente o que puede ser mezclada con animales, que se llaman quimeras, o que después puede ser mezclada con inteligencia artificial o con tecnología robótica, lo que se llaman los cyborg. Entonces vienen ahí muchos problemas del área de la bioética. Estamos a la vuelta de la esquina en donde se empiecen a hacer mejoramientos humanos a nivel cibernético y a nivel eh, eh, del mundo de las computadoras. Entonces, por eso es que están minando y destruyendo el concepto de persona, de alma, de cuerpo, de dignidad trascendente, porque así pueden tratarnos a todos como si fuéramos una especie más, un animal más, y no lo somos. Somos la criatura favorita de Dios. Fray Claudio, muchísimas gracias por ese compartir. Todo ha quedado realmente muy claro, también muy interesante estos temas que hemos tratado. Queridos hermanos, espero también que para ustedes haya sido de mucha edificación y pues estamos ya próximos a despedirnos, no sin antes que Fray Claudio nos dé la bendición y pues que todos los que hayan estado aquí también puedan recibirla con un corazón dispuesto, ¿no? Perfecto, nos queda mucho camino por recorrer. ¿Ya? Vamos por la página 7 de 24. Entonces, tenemos todavía mucha enseñanza. Como les digo, la iglesia ha pensado profunda y ricamente de este tema. Entonces, hermanos, vean el primer video, vean este segundo y habrá un tercero, un cuarto y un quinto. Entonces, tengan paciencia que poco a poco vamos a ir respondiendo sus inquietudes. Bien, hermanos, ha sido un gusto estar con ustedes y siempre agradeciendo el espacio que nos abre el Padre Byron para seguir dando razón de la fe. Nuestra fe es hermosa, hay que conocerla y conociéndola, defenderla y sobre todo vivirla, porque si no, no sirve para nada.
el contenido intelectual. Inclinen sus rostros para recibir la bendición. Que el Señor esté con ustedes. Y con Que su el Señor espíritu. los bendiga y los guarde. Amén. Que haga brillar su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Amén. Que tenga misericordia de ustedes y les conceda la paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Amén. Pase bien en el Señor. Un gusto muy grande, Fray Claudio, queridos hermanos. Nos veremos pronto, ¿no? Estén atentos a la tercera parte de estos videos al respecto del alma. Cuídense mucho.